Bendiciones para todos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Le invito para que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 39, verso 20. Dice: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te doy gracias por este nuevo privilegio de estudiar tu palabra. Bendigo a tu pueblo que ya ha venido para sentarse a tus pies y aprender de lo que tú quieras enseñarnos. Te ruego que nos impactes, que nos ministres y que nos enseñes estos misterios escondidos en este pozo de sabiduría que es tu palabra. Bendigo a tu pueblo, reprendo todo espíritu de estorbo. Te ruego que pongas ángeles una vez más en las esquinas de esta cuadra, que guardes nuestro edificio, que reprendas todo abuso del diablo. Que nadie venga, Señor, a marcar nuestro edificio, porque es tu casa de oración. Pon ángeles aún en los cielos sobre nosotros, para que nos guarden mientras estamos ausentes o presentes. Te suplico que tu pueblo pueda venir tranquilo, sin amenazas de ninguna clase. Reprendemos todo espíritu antagonista que se oponga a tu voluntad. Bendigo a los vecinos, pero reprendo, Señor, al diablo que quiera usar cualquier artilugio para afectar nuestro templo. Aquellos que están lejos en otros países y que escuchan este mensaje y los que se predican aquí, bendícelos también, Señor. Aquellos que con amor, con ternura y con cuidado nos envían sus ofrendas, sus palabras de aliento y sobre todo su cariño. Bendigo a esta congregación preciosa, porque es una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa. Gracias por el cuidado que tienen para con nosotros los pastores. Gracias también porque abren su mano generosa para saciarnos de bendición, porque tú los usas, Señor. Muchas gracias. Y ahora, dice Espíritu Santo, controla mis palabras, mi boca, mis pensamientos, y que todo sea dicho porque tú hablarás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Esta es la tercera parte de este estudio de la vida de José, que tiene tanta riqueza para nosotros, porque José, lógicamente, es un antitipo de Jesús. Por algo se llama Yeshua, ¿va? Está asociado. Y toda la vida de José se proyecta hacia Jesús, porque Jesús, lógicamente, cuando vemos ya con estas lecciones, hemos visto cómo José antecedió a Jesús en este tipo de sufrimientos, cómo fue oprimido, cómo fue abusado. A José lo vendieron sus hermanos y a Jesús lo vendió uno de sus hermanos. A José lo esclavizaron en la casa de Potifar y Jesús fue llevado atado al pretorio ante la presencia de Herodes. También fue llevado cautivo. José estuvo en la cárcel y Jesús estuvo en la cárcel del infierno también. Bajó a los infiernos, estuvo 3 días. Así que hay muchas similitudes entre la vida de José y Jesús. Pero nos quedaríamos cortos si solamente nos dedicamos a ver el parangón entre José y Jesús. Entonces, si solo ahí nos quedamos, sería una vida, voy a decirlo con todo respeto, irrelevante para nosotros. Porque entonces no tendríamos nada de qué identificarnos con José. Y aquí es en donde viene el tercer aspecto de la vida de José, que todo lo que sufrió José en Egipto a causa de sus hermanos, también nos afecta a nosotros.
Lógicamente, como somos de la familia de la fe, somos hermanos menores de Jesús, también estamos anclados o asociados a lo que vivió José. La primera lección, porque hoy terminamos, quiero hacer un pequeño resumen. La primera lección, aprendimos que a pesar de las vicisitudes, los problemas y conflictos que José vivió en Egipto, cuando fue vendido, cuando fue traicionado, cuando fue abandonado por sus hermanos, dice la Biblia y repite constantemente, mas el Señor estaba con José. Estaba cuando lo metieron a la cisterna. Estaba con el Señor cuando lo vendieron en el mercado de esclavos. Estaba con José cuando lo compró Potifar. Estaba con José cuando lo pusieron a hacer los trabajos más viles. Allí estaba el Señor. Y en cada una de estas estaciones en la vida de José nos afecta a nosotros y nos hace ver que nosotros también hemos pasado por esas mismas cosas, con excepción de una que otra. Por ejemplo, nuestro trabajo puede ser muchas veces humilde y sencillo. Puede ser el trabajo de menor escala en una empresa, pero ahí está el Señor con nosotros. No se trata de que el Señor nos desechó y que nos pongan a barrer o qué sé yo. Ahí está el Señor con nosotros, dándonos su protección y su ayuda y sacando lo mejor de nosotros. Así que cuando la mujer de Potifar acosó a José, el Señor sabía perfectamente eso. Y entonces entramos a la segunda lección en la vida de José, que el Señor vio perfectamente que José fue presionado para cometer ese pecado, ese error. Él no buscó una relación abusiva con la mujer, con la esposa de Potifar. De manera que él fue acosado a tal punto, como hablábamos ese martes, que la presión hizo que por un momento José flaqueara. Pero él no quería hacerlo, porque la misma Biblia dice, yo no puedo hacer esto, no puedo pecar contra Jehová. Ahí podemos notar que José no dijo, no puedo fallarle a mi amo, no puedo fallarle a Potifar, no puedo fallarle a Dios. Y esa es la lucha nuestra. Y entonces, estudiando ese capítulo en la vida de José, nos damos cuenta que nosotros también podemos vencer, que nosotros también podemos caer en esas presiones. Y mencionábamos algunas que, para qué repetirlas, pero que provocan que nosotros cometamos ciertos deslices de lenguaje, de conducta, de palabra, a veces de insultos entre nosotros, especialmente en el matrimonio. Y entonces vemos el verso de 39-20 de Génesis que se repite constantemente en estos estudios, porque descubrimos en el segundo estudio que en Egipto habían dos prisiones. La prisión donde metían a todos los delincuentes comunes, a todos los feos, por decir algo, y estaba la prisión de Faraón, la prisión del rey, dice, donde ponían a los presos del rey. Quiere decir que por ser empleados del gobierno, ayudantes de Faraón, gozaban de cierta estima. Y cuando cometían algún desliz, alguna falta que merecía la cárcel, no los mandaban a la cárcel común y corriente, sino que los metían a la cárcel del rey. Y ahí aprendimos que sucede algo. Cuando el Señor ve que José es presionado, acosado y seducido por esta señora, el Señor en los cielos, que ha estado con José, se da cuenta que José es un hombre común y corriente, expuesto a esas presiones, y que no aguantó. Y lógicamente la mujer le quitó la camisa, salió corriendo, y ahora viene la actitud de Potifar. Potifar había visto con suficientes pruebas que José no era capaz de hacer lo que hizo. Y si lo hizo es por una presión, por algo. Aquí es en donde ya los exégetas nos enseñan que Potifar no le creyó absolutamente lo que había dicho la esposa. Porque si hubiera sido así, Potifar castiga
a José de acuerdo a las leyes egipcias, que era meterlo en la cárcel de los violadores, de meterlo a la cárcel donde estaban los presos comunes, los sediciosos y todos ellos, porque el castigo que José merecía ante los ojos de la justicia no era cosa buena, no era cosa fácil de solucionar. Entonces a José le correspondía estar en esa cárcel. Y el hecho de que Potifar lo metiera donde estaban los presos del rey, que disfrutaban de ciertos privilegios, de cierto nivel, de cierto respeto, porque eran personas de alcurnia, eran personas que eran servidores de Faraón, y aún en la cárcel les guardaban muchas consideraciones. Entonces Potifar nos enseña esta bipolaridad. Recordemos, para nosotros es difícil ver a Dios actuando a través de este tipo de personas, pero así es. Por eso mencionaba cuando la Biblia dice mi siervo Darío, ¿verdad? Darío no era cristiano, él no conocía a Dios, pero se hizo siervo de Dios para cumplir los propósitos. Entonces ahora Potifar manda preso a José, y esto es mío, quizá para calmar las cosas, porque todo el mundo se dio cuenta de la bulla que hizo la señora, todo el mundo se dio cuenta. Y si Potifar no hace algo, ¿a quién van a criticar? Pues a Potifar, que aguado, tolerante, que bárbaro, no apoyó a su esposa. Cuestiones de conciencia, cuestiones sociales. Y eso dañaría terriblemente el estatus de Potifar ante Faraón, porque Potifar es un hombre de alto rango oficial en el gobierno. Y no fuera a ser que llegara a oídos de Faraón de que este hombre no había hecho nada con este delincuente, porque para todos los demás José es un delincuente, pero no para Potifar. Y entonces lo mete a la cárcel donde estaban los presos del rey. Y de aquí se desprende el mensaje que es para nosotros. Cuando Dios ve que nosotros estamos bajo presión, como una olla de presión que ya no soportamos mal y se dispara el seguro, es cuando soltamos el improperio, cuando juzgamos, cuando pegamos el golpe, cuando somatamos la mesa, cuando no saludamos a alguien porque ya estamos chinos, como decimos en Guatemala. Dios ve que estamos actuando de una manera por presión, pero como Él es justo, tiene que disciplinar, Por eso fue que cuando Job, en el caso de Job, Dios actuó con justicia. Le dijo al diablo, tócale todo, pero no me lo mates, porque tú estás viendo algo que yo sé que está allá abajo. ¿Y cuál era? El temor a perderlo todo me ha perseguido. O sea, había un dejo de duda en el corazón de Job. Y Satanás lo que va a tocar es a veces la justicia. Si tú eres justo, te tienes que dar cuenta que Job no es tan perfecto como tú dices. Bueno, pues para que tú no me sigas criticando, hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces vemos que nosotros tenemos esta prerrogativa de que el Señor en su misericordia, cuando nos disciplina, nos manda a su cárcel. Y es cuando vimos maravillosamente que aunque estamos presos, que no tenemos salario, no tenemos comodidades, no tenemos el gozo, la alegría que debe surgir de un corazón libre, seguimos comiendo, seguimos viviendo bien, seguimos vistiendo bien, la gente nos ve bien vestidos y hasta hacen bromas, que bien se ve, hermano, pero por dentro estamos sufriendo. No podemos alabar, no podemos cantarle al Señor, leemos la Biblia y no entendemos nada, pero es porque estamos en su cárcel siendo disciplinados. Y es cuando entendemos a David, cuando pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta, ¿hasta cuándo? Significa, ¿cuánto tiempo voy a estar en esta situación en que no siento tu presencia? Yo sé que estás, pero no te siento. Y es cuando David exclama con tanto dolor, por favor, no quites de mí tu Espíritu Santo.
No dice, no me quites el reino, no me quites la corona, no me quites el poder, no me quites el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo David, por las fallas que cometió, también fue llevado a esa prisión en donde Dios lo trataba con amor, pero prisionero. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, hablábamos el martes pasado, que muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos en las prisiones de Dios. Y es ahí en donde nosotros tenemos que aprender la humildad, la sencillez de agradecerle a Dios, porque definitivamente si estamos presos es porque está limpiando algo en nosotros. Entonces José nos da esta gran cátedra, que resulta que uno de los presos ilustres, uno el copero y el panadero, tienen un sueño y comete el error ahí en la cárcel de confiar en el hombre. Y eso extendió 2 años más la prisión. Ahora ahí es en donde vemos que era la prisión del rey del universo. Y es cuando nosotros, estando presos, porque no tenemos recursos, no tenemos gozo, no tenemos paz, vamos con el hombre, vamos con la persona humana a pedirle, mire, ore por mí. Y entonces viene el Señor y te pregunta, con que estás pidiendo oración, ¿tú no puedes orar acaso? ¿No puedes agradecerme que te estoy aún en medio de ese caos aparentemente que nadie se da cuenta? Porque es un hecho que cuando estamos en la prisión del rey, nadie se da cuenta. Venimos a la iglesia, nos sentamos, oramos, nos ponemos de pie, cantamos, pero no hay gozo. Cantamos por inercia, aplaudimos por inercia, pero es cuando salimos, uno dice, Señor, la verdad no sentí nada. Claro, estás preso, estás prisionero, pero hay almuerzo, hay caldo de gallina, hay invitaciones a comer. ¿Cómo esta bipolaridad? Si estoy preso, ¿por qué no me quitan todo? Porque no estoy preso en la prisión de los delincuentes, porque Dios sabe que yo fallé, porque me presionó la vida, me presionó las circunstancias, me presionaron las cosas inevitables de la vida, que me estrujan. Y entonces la segunda lección de José que estudiamos la semana pasada, vimos, y a mí me satisfizo tremendamente saber que cuando estoy prisionero en la prisión de Dios, que ahí estoy siendo de bendición y bendecido. Entonces llegamos al tercer aspecto. El tercer aspecto es bastante hermoso, porque resulta que ahora vienen estos 2 hombres y tienen un sueño. Ahora viene José, que ya está a cargo de todos los presos, incluyendo al panadero y al copero, y José nos empieza a enseñar cómo, estando en la cárcel, uno puede ser de bendición ahí adentro de la cárcel. Porque ahí adentro de la cárcel hay otros hermanos, aunque el panadero y el copero no eran hermanos espiritualmente hablando de José, pero estaban a su cargo. José era responsable de ellos, de manera que una mañana José se levanta y los ve tristes y les hace la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué están tan tristes ustedes? ¿Qué les sucedió? Y entonces uno de ellos le dice: fíjate que tuvimos un sueño y no sabemos cómo interpretarlo, y aquí está una de las preciosas lecciones que tenemos nosotros, o que es para nosotros. Porque resulta que los egipcios, y usted va a asociar esto con los que están fuera de la iglesia, no, con los que están fuera de la salvación, con los gentiles, con los que no creen en Jesús. Resulta que soñamos un sueño y no tenemos quien nos lo interprete. Porque para los egipcios, cuando alguien soñaba algo, tenía que ir con un sacerdote egipcio para que ese sacerdote hiciera todos sus malabarismos y les interpretara el sueño. Pero como están presos, no pueden ir a un sacerdote egipcio. Y esa es la aflicción de ellos. ¿Qué significa el sueño que tenemos? Están afligidos porque los egipcios sabían y saben allá afuera que un sueño muchas veces es una premonición de maldición, de muerte, de fracaso, de cualquier cosa. Así es como lo asocian ellos. Por eso es que allá afuera, posiblemente aquí debe haber alguien
que cuando tienen un sueño, ¿a dónde van? No van al Espíritu Santo porque no lo conocen. No van a Jesús porque no lo conocen. ¿A dónde van? Eso pasaba con estos dos hombres. ¿A dónde podemos ir si estamos presos? Y estos sueños nos han afectado tremendamente. El panadero está preocupadísimo, porque resulta que el panadero no era un simple panadero, era un chef del pan, porque en Egipto habían 57 variedades de pan y 38 tipos de pasteles diferentes. Entonces, para el panadero, su posición es bastante importante. Y recuerde que soñó que habían unos panes que las aves se los comían. Y él no sabe interpretar esto, mucho menos tiene a alguien. Y ahí es en donde el preso, el prisionero, sale a relucir. Ahí vemos entonces que cuando nosotros caemos prisioneros en la disciplina de Dios, Dios no nos elimina los dones. Dios no nos quita el privilegio de seguir siendo útiles en su reino. Dios no nos elimina. Como estás preso, vas a quedar inutilizado el tiempo que yo diga. No, al contrario, aún ahí, prisionero en mi prisión, porque estás bajo disciplina, aún ahí me vas a servir para tus vecinos. Porque los vecinos lo van a seguir viendo bien. Ya vimos en el segundo estudio que José se veía tan bien que no parecía esclavo. No parecía lo que era, porque por dentro él era un hombre libre, era un hombre que honraba a Dios, y eso se traslucía para afuera, y es lo que la gente veía. Por eso Potifar vio que José era un hombre digno de confianza. Ahora lo meten preso, y el jefe de la cárcel ve que José es digno de confianza. Explíqueme eso, que usted tiene conflictos, tiene problemas, está bajo la disciplina, está bajo el fuego consumidor de Dios, pero la gente lo ve bien. Y entonces ahí ahora José saca el don de los sueños. Porque resulta, y aquí está la tercera lección, que para los hebreos soñar era algo tan normal que no necesitaba alguien que interpretara los sueños. Para los hebreos, porque ellos tenían el favor de la revelación de Dios per se. Y la prueba está en que cuando este patojo de 17 años sueña que las espigas se inclinaban, que aquí, que allá, ¿a quiénes se los contó? Ayúdeme. Okay. ¿Y qué hicieron ellos? Lo interpretaron. Eso quiere decir que interpretar sueños, misterios, es un regalo propio de los hijos de Dios. Y muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos ese privilegio y no lo usamos. No lo usamos porque no estamos conscientes que la interpretación de sueños, de la sabiduría, de conocer esos misterios, es nuestra. Por eso es que cuando José vuelve a soñar que el sol y la luna se inclinaban ante él junto con las estrellas, ¿a quién se lo contó? A su papá. ¿Y su papá qué hizo? Se puso bravo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu mamá, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar? ¿De dónde le brotó a Jacob interpretar el sueño de su hijo? Porque es una prerrogativa de nosotros, el pueblo de Dios. En cambio a los egipcios no. Ellos necesitan un intérprete. Entonces la tercera lección es que José aún ahí, tiene su talento, tiene su don activo. Y es cuando nosotros lo vemos interpretando los sueños. Por eso fue que cuando Faraón soñó y el copero o el panadero, ¿quién de los dos? Ayúdeme, a mí se me olvida. ¿Quién? El copero le dijo, me acuerdo, hay un preso. Y no era preso, era preso para él, pero para el preso era un hombre libre. Pero le dijo, me acuerdo que en la prisión cuando estuve detenido, un hombre me interpretó los sueños. O sea,
Es uno de los sacerdotes que te puede ayudar a interpretar el sueño. ¿Y qué hicieron? Mándalo a traer. Pero aquí hay algo bonito para nosotros también, algo estético. ¿Qué dice la Biblia? Que José se iba a presentar al rey. Siempre hay cosas, dos lados de la moneda, ¿verdad? José se va a presentar ante el rey y lo primero que hacen es arreglarlo. Lo rasuraron, lo bañaron, lo peinaron, lo vistieron adecuadamente. Aquí viene el problema nuestro, que nosotros no tenemos en nuestra memoria que antes de venir a presentarnos ante el rey tenemos que arreglarnos. Alguien dirá, sí, pastor, pero eso es arreglar el corazón. La barba no era el corazón. Rasurarse no era rasurar el corazón, era la cara. Vestirlo no era espiritualmente hablando, aunque hay una acepción espiritual. Eso quiere decir que para presentarnos ante el Señor tenemos que cuidar nuestra presencia, nuestra presentación, tanto hombres como mujeres. ¿Se da cuenta? Porque aquí está. Y entonces, para José, ahora está frente a Faraón y le dice, los sueños, dice, pero José los señaló directamente a Dios. ¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Lógicamente, Faraón no conoce al Dios de José. El copero y el panadero no conocen al Dios de José. José sí lo conoce. Entonces, termino. ¿Conoce usted a Dios? ¿Es usted capaz de interpretar los sueños de alguien? Yo esperaría que usted me dijera amén, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre usted está el Espíritu Santo. Sobre usted está el espíritu de revelación. Sobre usted está el espíritu que abre los ojos. Como Elías, cuando su siervo le dice, mira si está lloviendo, si viene lluvia. Yo no veo nada, Señor, ábrele los ojos a este hombre. Usted tiene esa capacidad. No tiene por qué andar buscando ahí en otras partes. Mire, fíjese, hermana, sí, hermano, mire, pero primero un montón de cosas aberrantes según la palabra, y si lo hacemos, cuando lo fácil sería ir, Señor, este sueño me perturbó, puedes darme la interpretación. Es más, se lo voy a decir claro, uno sabe cuándo el sueño es del diablo y cuándo el sueño es de Dios. Uno lo sabe, lo siente. 2 de la mañana usted está soñando ahí con una tragedia y toda la cuestión y está ahí inquieto. ¿Y qué pasa a esa hora, en ese momentito? Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Eso no es para mí. ¿Por qué está reprendiendo? Porque aunque usted duerma, dice David, mi corazón velaba. Es prerrogativa nuestra. Y entonces viene alguien fuera del reino de Dios, sueña algo y dice, mire, usted que es evangélico, ¿me podría ayudar? Ay, fíjese que he estado soñando con esto. Y entonces usted tiene la capacidad, porque repito, los hermanos de José no eran consagrados. Ellos no oraban, no eran más carnales que otra cosa. Tanto que lo odiaban, dice la Biblia. Y no puede odiar un hijo de Dios, porque supuestamente está lleno del amor de Dios. ¿Cómo es posible que alguien lleno del amor de Dios exhale odio? Pero dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban y lo rechazaban. Sin embargo, fueron capaces de interpretar los sueños de las espigas. ¿Se da cuenta que se nos pasan por alto algunos detallitos? El papá Jacob era un hombre pragmático. Su vida no habla mucho de consagración. Sin embargo, cuando José le va a contar el sueño del sol, la luna y las estrellas, Jacob lo interpreta rapidito y acertadamente. Porque 22 años después vemos a Jacob inclinándose ante su hijo José. 22 años después vemos a los hermanos de José inclinándose. Es más, Jacob, me gusta mucho esa frase, Jacob le pone un título muy honorífico a José sin darse cuenta.
Cuando él dijo, miren muchachos, no tenemos comida, pero he oído que en Egipto hay suficiente grano. Vayan y hablen con el Señor de la tierra. Mire qué honra. Él no sabía que era su hijo. Esas son lecciones para otro estudio. Pero aún Jacob reconoce la grandeza de ese hombre. Vayan y hablen con el Señor de la tierra. No dijo con Faraón, dijo con el Señor de la tierra. Eso es usted. Usted es el Señor de su tierra, el Señor de su casa. No estoy hablando del Señor como Señor omnipotente, sino que estoy hablando del Señor con ese minúscula. Usted tiene el poder, la bendición de la revelación de la palabra. Por eso es que para nosotros, termino, no es permitido andar buscando hechiceros ni intérpretes de sueños. Eso está en nosotros. Tan fácil que es ir con la esposa. Fíjate, mi amor, que anoche soñé esto y esto y esto. ¿Qué crees tú? ¿Por qué? Porque usted es el sacerdote de su esposa. Ahora viene el hombre y sueña algo y tiene que ir a buscar un sacerdote a la iglesia y la iglesia está cerrada. No, va con su esposa, porque en ese momento la esposa va a funcionar por la misericordia de Dios con el don de la interpretación, de la revelación. Eso es prerrogativa nuestra, de los hijos de Dios. Estas son las lecciones que he logrado encontrar en esos 3 estudios de la vida de José, que me han servido muchísimo como consuelo, como exhortación y como enseñanza, y quise compartirlas con ustedes, para que usted crezca en su vida espiritual, para que usted se dé cuenta que aún en la prisión del Señor estamos siendo bien tratados, y que aún en los conflictos más difíciles, y yendo de aquí para atrás, aún en las situaciones más difíciles, el Señor está con nosotros. Porque mucho tiempo antes Él dijo, yo estaré contigo todos los días, en los valles, en las montañas, en lugar donde tú estés, ahí estaré contigo. El problema es teológico. No creo que Dios esté conmigo aquí. Pues ahí está, porque está tratando con usted o conmigo, está tratando con nuestro corazón. Tenga la bondad de ponerse de cerrar sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, tu gracia, tu misericordia. Gracias por este hombre José, que nos enseña tanto y que nos abre la oportunidad de conocer un poco más de tu misericordia y de tu gracia. Bendigo a esta congregación, bendigo a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender esos sueños, esas aventuras nocturnas a veces, esas visiones que vienen a nosotros. Y danos el privilegio de poder interpretarlo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Llévanos en paz a casa, sin novedad y sin problemas. Gracias por proveer para nuestras necesidades. Bendigo la ofrenda, los diezmos, las aportaciones de tu pueblo. Muchas gracias por proveer para tu casa, Señor. Y gracias también una vez más por reprender al enemigo, que no se acerque a este lugar, que tu terror caiga sobre aquellos que quieran hacernos daño. En el nombre de Jesús, amén y amén.